Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí venimos con el último podcast acerca del sistema judicial de Dios, cómo que funciona el sistema judicial. Y ya en los otros podcasts hablamos y venimos con la analogía del rey que pasa una ley. Eh, Sus ciudadanos no la cumplen, él lo llama juicio, y hay algunos son rebeldes, otros están tratan de cumplir la ley, no la pueden, y los otros, hay el último grupo dice, confiesa, nosotros no somos capaces de cumplir esa ley porque es algo, somos lawbreakers, somos pecadores y no la podemos cumplir. Entonces el rey decide hacer tres cosas, ¿verdad? Entonces ya en los otros dos podcasts hablamos cómo funciona el sistema, y hablamos de la ley y todo ese tipo de cosas. Ok, lo primero que el rey hace, o vamos a decir Dios, el Dios trino que los cristianos creemos, es que lo que él hace, que él dice, ok, yo voy a pagar la deuda, la deuda que ustedes tienen con la ley. Y realmente dice la Biblia que es un versículo que mucha gente lo sabe. Yo no puedo citar todos los versículos porque son demasiados. Y en este podcast yo escogí lo más importante. Lo más importante. Y lo más conocido por muchos evangélicos, muchos cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Que él dice, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por el pecado. Por eso son tantos, por eso es que vemos en el Antiguo Testamento hay tantos sacrificios que hay que hacer, porque Jesucristo no había llegado todavía. Entonces, había que hacer los sacrificios para pagar el pecado. O sea, el cordero era una sustitución de nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que morir. Y el cordero, como un animal inocente, moría por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que hace el rey dice que yo voy a pagar lo que ustedes deben por el pecado, pero alguien tiene que morir. Y ese alguien que tiene que morir es Jesús. Jesús es el que tiene que pagar por nuestros pecados. Y eso está la Biblia entera habla de eso, pero vamos a coger uno de los capítulos más importantes, que es Isaías, y hacerlo rápido porque son muchas las cosas que hay que decir. Isaías, capítulo 53. Un capítulo muy conocido entre los evangélicos, que se lee mucho en las iglesias. Uno de los que siempre nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. La paga de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que tienen una referencia a Mateo 8:17. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni
hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje. Y por ahí ya pueden seguir leyendo que el capítulo 53 ahí es muy conocido por los evangélicos. Entonces ahí habla de la crucifixión prácticamente de Jesucristo, ¿verdad? El propósito de Jesucristo de venir a la tierra y morir por nuestro pecado, pagar la deuda que nosotros teníamos, que éramos nosotros que teníamos que pagar. Que éramos nosotros que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué sucede? Lo segundo que hace el rey es que él simplifica la ley, ¿verdad? Ya dijimos que la ley son 610 puntos. Si fallaste en uno ya automáticamente hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo, una de las cosas que Jesucristo hace es que él cumple con la muerte de la muerte de él. Él cumple todo desde el Génesis hasta Juan, ¿verdad? Dice la Biblia que todos los profetas hablaron de él desde Génesis hasta Juan, ¿verdad? Hasta Juan el Bautista. Hablan de Jesucristo. Entonces él vino a cumplir todo lo que se hablaba de él, desde Génesis hasta Juan. Entonces todos esos sacrificios que son tan aburridos en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en la ley, que son tan aburridos de leer, él cumplió todos esos sacrificios. Él es todo, como dicen en Colosenses, todo eso era sombra de lo que ha de venir, pero la verdad es Cristo, o sea, lo real es Cristo. Entonces, cuando Cristo lo cumple, ya nosotros no lo tenemos que hacer. Pero nosotros lo podemos ver en Mateo, capítulo 5, versículo 5:17. Mateo 5:17. Que dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente se confunde porque la gente dice, bueno, pero Jesucristo no guardó el sábado. De esa ley no es que él está hablando. O sea, la ley, él es el Señor, como él dijo, yo soy Señor del sábado. Dios es Señor del sábado. Dios fue el que creó el sábado. Él lo puede cumplir o no lo puede cumplir si él no quiere. Pero el asunto es, él está hablando de los sacrificios que representaban a Jesucristo. Todos esos sacrificios, todas esas cosas que representaban a Jesucristo. Él está diciendo todo lo que me representaba a mí, que era simbología de mí, yo lo cumplí. Entonces ya nosotros no tenemos que hacer lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y eso es un peso, un tremendo peso que Jesucristo nos está quitando de arriba. Toda esa ceremonia, todas esas cosas ya nosotros no tenemos que hacer, porque ya Jesucristo es el último sacrificio. Por ejemplo, ya no hay más sacrificio por los pecados, o sea, de animales por los pecados. Es decir, ya no hay más sacrificio por los pecados, o sea, en cuanto a animales. Eso está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, que dice así. Hebreo dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. Entonces, aquí está hablando de que la sombra, la ley lo que tenía era la sombra, no la verdad de la imagen, que es Cristo. Y dice que no puede hacer perfecto a los hombres. O sea, porque el cordero, cada vez que yo cometía un pecado, tenía que matar un cordero. Y cada vez que yo cometía un pecado, y cada año había que ir a matar. ¿Te entiendes? Entonces no me hacía perfecto, me pagaba ese pecado en ese momento, pero cuando yo seguía pecando normal, porque el problema estaba dentro de mí. Entonces, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, más
me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de que yo diga, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Eso está en Jeremías. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ahí está hablando de que voy a poner su ley en su mente y en su corazón. Está hablando del nuevo nacimiento, que eso lo vamos a hablar en el tercer punto, ¿verdad? Entonces, y lo otro que hace es que todas esas leyes que eran difíciles, Él las quitó. Todas las leyes que eran el evangelio, los evangelios son la simplificación de la ley. El evangelio es la simplificación de la ley. Entonces, lo primero que él hace es que él paga. Lo segundo que él hace es que él simplifica, él quita, él le pasa un filtro. Y dice, ok, yo le voy a pasar un filtro a toda esa ley y solamente voy a dejar los evangelios para que ustedes, le voy a dar los evangelios para que ustedes sea mucho más fácil. Entonces lo tenemos Mateo 11, 25, 30. ¿Verdad? Mateo capítulo 11. Mateo 11. 25, de 25 al 30, dice así: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabé, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce sin alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué él está hablando? Él está hablando de los evangelios, está hablando de la ley. O sea, la ley es demasiado pesada. Yo le vengo a traer uno más suave, que son los evangelios. Entonces, los evangelios, yo le vengo a traer los evangelios que son mucho más suaves. Todo eso cosas, tradiciones y todos esos sacrificios, ya no se tienen que hacer. Todas esas cosas. Entonces seguimos. Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Entiendes? Entonces, pero para eso, para amar, tenemos que tener un nuevo nacimiento. Porque nuestro corazón no ama, aunque así aparente ser. Entonces, vamos ahora a Colosenses 2:14. Que dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, y dice así, y a vosotros estando muertos en pecado en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos, o sea, toda esa ley,
la anuló, muchas leyes la anuló, la cambió. Vamos a hacer una affirmative action, una acción afirmativa. Y todas esas leyes que ustedes no pueden cumplir, que les es difícil cumplirlas, ya eso se quitó. Entonces ahora yo les voy a dar los evangelios. Entonces Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Vamos a Gálatas 5:14. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple ahí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo tercero que hace el rey es darnos eso que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir la ley? Porque aún así, aunque él haya simplificado la ley, si seguimos siendo pecadores no la podemos cumplir. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. Entonces él nos da la gracia, el poder, para que tú puedas cumplir la ley. Y eso está en Juan, capítulo 3. Juan. Entonces se van para Juan, y el asunto de Nicodemo, que le dice Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo puede ser posible? Y Nicodemo le dice, bueno, ese capítulo mucha gente lo sabe, el asunto de Juan, de Jesús y Nicodemo, que Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo no heredará el reino de los cielos. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Te vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tú tienes que tener un nuevo corazón, como dice en Jeremías, que lo leímos en el que está en hebreo, que el escritor de Hebreo está citando a Jeremías. Le dice, tú tienes que haber, yo escribiré la ley en vuestros corazones y le daré un corazón, y el corazón de piedra se lo voy a volver un corazón de carne. Tú tienes que nacer de nuevo para poder amar. Entonces, si yo amo, entonces cumplo toda la ley. Entonces tenemos Efesios 2:8. Efesios, ¿verdad? Efesios 2:8. Dice así. 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es decir, como dijimos, para resumir, la ley, ¿verdad? Dios pone la ley, se la da a Moisés. No podemos cumplir la ley en totalidad. Aunque nos esforcemos por más que podamos, no podemos cumplir la ley en totalidad. Entonces, yo voy donde Dios. Dios me da de su gracia. Primero Dios, siempre la gracia de Dios ha estado desde el Antiguo Testamento, manifestándose en el Antiguo Testamento, dando su poder y su gracia para que podamos ser salvos. Pero se necesitaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para primero pagar los pecados, venir con los evangelios que son mucho más suaves, más fáciles, ¿verdad? Pero aunque sea mucho más fácil, es imposible. Aunque haya un solo mandamiento que se diga amar a tu prójimo como a ti mismo, no lo podemos cumplir porque nuestro corazón es corrupto. Nuestro corazón no ama. Por más que digamos que amemos, no amamos. Entonces, viene entonces la gracia, el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo para tener un nuevo corazón. Entonces ahí poder amar. Así es que funciona el sistema judicial de Dios, que es perfecto. Que nos volvemos locos con estas leyes que hacen estos jueces. Muchas veces tú lo ves que están mirando para el cielo y la gente sufriendo y no hacen nada. Eso es lo que sucede. Así funciona el sistema judicial de Dios. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.